Prioridades. Son muchas las prioridades que podemos tener en nuestro día a día. Creo que cuando llegamos a este país se incrementaron un poco las prioridades o las cosas que hacemos tienden a veces a inundar nuestra mente, a inundar nuestro escritorio. Y la idea de este tema es ver qué podemos hacer con lo que tenemos. ¿Cómo vamos a identificar qué prioridad es más importante que otra? Porque no es que lo que hacemos no sea importante. Muchas veces el detalle está en cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Y cuál es el mejor manual de vida que tenemos para entender cómo debemos hacerlo? La Biblia, ¿cierto? ¿Sabes en qué orden están tus prioridades? Esa es una pregunta muy retadora. Primeramente, porque las tenemos, las prioridades están allí. Eso no es la pregunta, ellas están. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me ayuda? Algunas de las prioridades que tenemos. La familia, ¿verdad? La salud. La salud, excelente. Dios, el matrimonio, dinero, las finanzas, los hijos, la iglesia, la escuela, los biles, la tarjeta de crédito, y en fin, podemos estar aquí y nombrar cualquier cantidad de prioridades. ¿Ok? Pero, ¿sabes en qué orden están? ¿Qué orden? ¿Cuál es el orden en el que ellas están sentadas en tu vida, en el que ellas están establecidas en tu corazón? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de dos pasos o hábitos que nos van a ayudar con esto de las prioridades. No son fáciles, créanme. Y yo levanto la mano primero diciendo, confesando que cometo muchos errores en esto, pero de eso se trata este aprendizaje, esta prédica, de aprender y reiniciar si es posible. El primero va a ser pensar antes de hacer. ¿Quiénes de aquí ya tienen este hábito establecido en su vida? Pensar antes de hacer. ¿O quiénes lo han intentado? Diferente, ¿ok? Se vale, el intento tiene peso también, ¿ok? El segundo, hacer todo en el orden de importancia. Y algo que para mí fue revelador estudiando este tema es diferenciar o qué significa importancia, que tiene que ver mucho con diferenciar qué es lo urgente y qué es lo importante. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. El motivo de estas prioridades y de establecerlas, identificarlas y todo esto, tiene mucho que ver con alcanzar algo que deseamos, ¿ok? Porque todos venimos y queremos hacer ciertas cosas. Al final del día podamos quizás resumir esa palabra en éxito, ¿verdad? Todos queremos alcanzar cierto éxito. Éxito en diferentes áreas. Pero la verdad es que una persona eficaz maneja su vida según prioridades, y aquí está la clave y la diferencia, según prioridades preestablecidas, ¿ok? Preestablecidas, basadas en principios que están conectados con la eternidad. Allí es donde nosotros nos hacemos a un lado, somos diferentes, porque nuestras prioridades quizás no estén alineadas, quizás no somos lo eficaz que queremos ser, pero la verdad es que nuestras prioridades deben estar alineadas y conectadas con lo eterno, porque hay mucha gente allí afuera que tienen prioridades, son súper organizados, tienen recordatorios para todo, alarmas, esto, lo otro, etc. Y tienen éxito. Y gloria a Dios por eso. Pero la diferencia está en qué tipo de éxito, en qué estás teniendo éxito.
si tu éxito no está conectado con la eternidad, con lo eterno, no estamos en lo correcto, no estamos en el carril correcto. Y para describir esto de una manera un poco más práctica, que podamos visualizarlo mejor, primero vamos a desarrollar la palabra éxito. Éxito es el logro progresivo de una meta. ¿Cuáles son las metas? La hemos venido nombrando y la hemos venido estableciendo. Pero imagínense que ustedes están montados en una escalera, ¿ok? Y que llegan al final de la escalera. Una escalera alta. ¿Cuánto era la escalera que usaste esta mañana o que entregaste esta mañana, mamá? Ayer. Alta. 20, 30 pies. Tienes la escalera, hiciste el esfuerzo, invertiste los recursos, estás allí, llegaste, wow, pero era en la pared o en la casa equivocada. Queremos estar en la pared que es. Ahora, ¿qué determina esa pared? Y aquí debemos agregar otro ingrediente a esto que se llama propósito. ¿Ok? Eso es lo que va a determinar si estamos o no en la pared. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿No están pasando? No. Oh my God. Entonces ya hablamos los hábitos difíciles, pensar antes de hacer, que es el favorito de todos nosotros. Luego hacer en el orden de importancia. Luego estábamos hablando del éxito y cómo determinarlo. Y entramos al siguiente ingrediente de esto, que es propósito. ¿Cómo determinamos cuál es nuestro propósito? A ver, ¿quién quiere saber aquí cuál es tu propósito? Levanta la mano. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? El propósito podemos determinarlo a través de aquello que el Señor ha venido sembrando en nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué tenemos en nuestras manos que viene del Señor que no estamos usando bien? Exactamente. Y para eso tenemos un programa que se llama Darte, que se trata de descubrir eso. Es algo que vamos en un futuro a estar aplicando acá, porque es un paso a paso de 5 semanas donde vamos a identificar cuáles son esos dones que tenemos que el Señor nos ha dado, porque muchas veces los tenemos pero no lo sabemos, no sabemos identificarlo, y entonces allí vamos a salir con una visión más clara de lo que el Señor nos ha dado. Pero volviendo al propósito, tiene que ver con eso. Entonces, para poder entender si estamos teniendo éxito o no, debemos ver si tenemos nuestras metas alineadas y enfocadas en el propósito que el Señor nos ha dado. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí lo vamos a descubrir. Y una de las formas más interesantes de descubrir esto es ver qué dice o cuáles son los ejemplos que tenemos en la Biblia que nos hablan de esto, para entonces nosotros ver qué hicieron ellos que nosotros debamos evitar y no cometer los mismos errores, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer, digamos, de una forma, vamos a parafrasear un poco aquí la Biblia para entender de qué estamos hablando aquí. Entonces vayamos a la Biblia 500 años antes de Cristo y estamos en Ageo 1:4. Ageo 1:4. Y dice el Señor: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y continúa diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Y continúa diciendo: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya? Y este contexto tiene que ver con
en ese tiempo, aproximadamente 500 años antes de Cristo, había un rey, Ciro se llamaba el rey. Vamos a deletrear un poco esto. El rey Ciro, el pueblo de Judá, los judíos, Ageo y Jerusalén. Entonces tenemos al rey Ciro, tenemos el pueblo de Judá regresando con instrucciones claras. El rey Ciro les dijo: hey, está bien, vayan. Lo primero que van a hacer es reconstruir el templo. ¿Ok? Una vez que reconstruyan el templo, ya pueden entrar en otras prioridades. Pero eso es lo primero. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que no lo hicieron. Que no lo hicieron, ¿verdad? Que tuvieron demasiadas distracciones, y esas distracciones, la más relevante fue los romanos que aún estaban allí, que no les interesaba el templo, que lo destruyeron y estaban allí sentados en esa ciudad. Y cuando llegó el pueblo de Judá, le hicieron oposición. Muchas veces nosotros queremos reconstruir el templo, que viene siendo nuestra casa quizás, y si viene siendo nuestro matrimonio, que viene siendo nuestras finanzas, pero la oposición, las distracciones, lo que hay allí afuera que no nos permite hacerlo de la forma, o quizás nos damos por vencido y terminamos no haciéndolo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo según este contexto bíblico? Hay un tema, hay una lucha, hay una guerra que va mucho más allá de lo que nosotros queremos hacer. Y eso se llama una guerra espiritual. ¿Ok? Ellos querían reconstruir el templo, fue la orden que recibieron, pero no lo lograron. O al iniciarse no lo lograron porque las distracciones, los romanos, la oposición, no se los permitió. Entonces, creo que el primer paso estaría excelente identificar cuál es tu oposición. ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo reconstruir tu templo? Y en este punto en particular vamos a estudiar entonces lo que yo les venía diciendo, que es lo urgente o lo importante. Algo que es interesante y muy práctico de identificar cómo funciona esto es entendiendo que hay una lucha entre lo urgente, lo importante, y lo importante y lo urgente es describir en hechos reales cuál es cuál. Lo urgente es como que hace mucha bulla, ¿no? Lo urgente está siempre sonando, lo urgente está siempre agobiándote, lo urgente está siempre sobre ti, lo urgente son esos recibos que llegan y llegan y llegan. Y tú dices: Dios mío, ¿quiénes hemos tenido días atravesados de vez en cuando? Todos, porque agobia. Entonces lo urgente siempre está allí encima de ti, queriendo tomarte, queriendo robarte, queriendo distraerte, estableciendo una oposición. Lo importante no hace bulla. Lo importante está allí, es importante, pero no está agobiándote, no está obligándote, no está distrayéndote, simplemente es importante. Y para nosotros como creyentes, lo importante está conectado con lo eterno. Otro ejemplo de lo importante: leer la Biblia. Qué hábito tan importante, pero tan difícil. Y no hace bulla, pero es importante. No hace bulla. Está ahí. Y tú estás en tu mañana, estás en tu devocional, leyendo la Biblia, y empieza lo urgente a distraerte. El WhatsApp. Algo siempre está allí, la oposición. Debemos recordar esto, porque esto es lo que nos va a llevar a identificar cómo poder filtrar, invertir tiempo en la intimidad con Dios. No hace bulla. Visitar
la cárcel o los hospitales. Eso hace bulla. Tiempo de calidad con los hijos. Los hijos. Aquí lo urgente es tan agobiador. Tienes que trabajar, tienes que ir allá, tienes que venir acá. El carro se dañó, el trabajo está muy fuerte, los biles llegan. ¿Y los hijos? ¿Dónde quedan los hijos? ¿Son los hijos importantes o son los hijos urgentes? Importante. Entonces, y no es que yo esté en contra de la realidad que vivimos, entendemos eso. Lo importante debe tomar precedente. Y la única forma de hacerlo es cuando estamos conscientes, ¿ok? Porque muchas veces, si no estamos conscientes, lo urgente nos envuelve y nos lleva. Así como se llevó al pueblo de Judá a construir sus propias casas. Hay versiones de la Biblia, de esos versículos, que dicen: ¿por qué viven ustedes en mansiones y mi templo está destruido? ¿No? Fíjate la diferencia. Entonces, volvemos a esto. Establecer prioridades, algo importante. Tu presupuesto. Tu presupuesto asegura. Tu presupuesto es algo que te dice: hey, ven, tienes que hacerlo, porque si no, no te va a alcanzar el dinero. Porque las prioridades en tu presupuesto tienen un peso tan grande en tu día a día que muchas veces ni lo imaginamos. Solo lo entendemos cuando empezamos a hacerlo. Cuando empezamos a entender: hey, en mi presupuesto tengo tantas cosas urgentes, pero tan pocas cosas importantes, que por eso es que tengo un desastre. Por eso es que no puedo. Por eso es que no entiendo, no llego. Y empiezas a estudiar y Dios empieza a hablar a tu corazón. Y entonces empiezas a entender y empiezas a filtrar. Esto es importante. Perdón, esto es urgente. Voy a ponerlo a un lado. Esto es importante. Voy a anotarlo. Cosas que son importantes y son urgentes. Pero si no tenemos claro la estrategia de cómo vamos a identificar qué es qué, no vamos a saber hacerlo. Simplemente nos vamos a dejar llevar por esta urgencia que demanda el capitalismo salvaje, que demanda trabajar 12 horas al día y todo este tipo de cosas, haciendo a un lado lo que es importante. Lo que yo no quiero, ni ninguno de nosotros queremos, es que venga el Señor y te diga: hey, ¿por qué tu matrimonio está destruido? ¿Verdad? Cuando yo te dije que tu prioridad era tu matrimonio. ¿Por qué tus finanzas están en menos cualquier cantidad cuando yo te dije que en tus finanzas yo soy la prioridad? Mire, Dios, hay frases que dicen colocar a Dios primero, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero a mí me gusta un poco más la que dice colocar a Dios en el centro. Porque el centro es como que está encargado de todo, ¿no? Como que es como el eje. Entonces Dios está aquí en tu matrimonio, Dios está aquí en tus finanzas, Dios está aquí en tu trabajo, Dios está aquí en tu negocio, Dios está aquí en tu iglesia. Y resulta que Dios está en todas partes, cuando Él es el centro. La oración que nosotros tenemos que llevarnos en este día es: Señor, si no estás en el centro y si no eres lo primero, por favor, revélame qué tengo que hacer con este tema de las prioridades. La pregunta del $1.000.000 es Dios el centro de tu vida? Si la respuesta es no, yo voy contigo. Si la respuesta es no, está bien, porque ya identificarlo ya es ganancia. ¿Es Dios el centro de tus finanzas? Si la respuesta es no, está bien, tranquilo. Todos hemos pasado por esos tropiezos. Lo importante es no permanecer allí. ¿Es Dios el centro de tu familia con tus hijos? ¿Estás hablando, tratando, educando a tus hijos de la forma que Dios lo quiere? ¿O lo estás haciendo de la forma urgente, que es la no apropiada?
Yo me imagino que cuando el pueblo de Judá, volviendo esos 500 años antes de Cristo, dijeron, sí, lo vamos a hacer, vamos, el rey nos dio permiso, vamos todos, y lo haga, el templo lo construyó Salomón como Dios lo quería, algo tan sagrado, vamos a reconstruirlo. Llegaron allá y los romanos eran tipo, levántate mi hermano, por favor, José. Dijeron, ajá. Engrasé. Gracias. ¿Tiempo para hacer overtime o tiempo para invertir en mi esposa? ¿El overtime qué significa? El tiempo extra. Tiempo y medio. ¿Verdad? Romano así, porque todos queremos más. Pero al final está eso conectado con la eternidad. Entonces el resultado es temporal. Así como llegó el COVID, nos quitó todo en un solo trancazo, Dios puede decir cualquier otra cosa y eso desaparece. Pero lo importante es que está conectado con la eternidad. No tiene fecha de expiración. Es nuestro porque el Señor nos lo dio. Nadie nos lo puede quitar. Y para cerrar, hay una pregunta acá. No una pregunta, una frase que quiero que te lleves. Lo que atesoras revela tus prioridades. Esa es la verdad. Ese es el primer paso. Hey, culpable, yo sé que mi tiempo, las prioridades en mi tiempo, hay mucho más cosas que son urgentes y pocas que son importantes. En mis finanzas hay muchas cosas que son urgentes, pocas que son importantes. Pero a partir de hoy, el Señor nos va a dar la fuerza, la sabiduría y las herramientas para hacer ese cambio. ¿Y cómo sabemos que Dios tiene el control de todo? Si nos vamos a Mateo 6:31, dice así: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Esto es Dios diciéndonos el ABC, el cómo, así desmenuzadito para digerirlo, de qué tenemos que hacer con nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿En dónde está lo importante? ¿Y en dónde está lo urgente? Yo creo que si Mateo, el apóstol, hubiese escrito hoy en día dijera, bueno, comeremos, urgente, beberemos, urgente, ¿qué ropa nos pondremos? Urgente, con muchos sonidos y muchas distracciones. Hey, tu papá, el que te trajo, el que te creó, el que te trajo aquí, el que te trajo hasta este momento, ya conoce todo lo que necesitas. Lo importante está por encima de todo lo demás. Y sabemos y entendemos, esto es algo que todos aquí presentes seguramente ya lo sabíamos. Por eso siempre digo que el conocimiento es bueno, pero no es efectivo si no lo ponemos en práctica. ¿Verdad? Es bueno conocer la Biblia, es bueno leer la Biblia y es bueno saberse algunos versículos, claro que sí. Pero hasta que no lo ponemos en práctica, no va a ser esa transformación que todos anhelamos. Y esa es la invitación el día de hoy. Debemos colocar estos conocimientos en práctica para que entonces podamos entender y diferenciar lo importante de lo urgente. Amén. Amén. Vamos a orar.
orar porque hoy vamos a hacer, hoy les invito a que lo hagamos de una manera muy íntima, muy especial, muy así como de familia, ¿ok? Porque a medida que vamos avanzando como plantación, a medida que vamos impactando más vidas, a medida que vamos haciendo lo que amamos, se van levantando también muchos romanos. Se van levantando muchas distracciones, mucha oposición. Y eso es lo urgente. Para nosotros lo importante es perseverar y saber que el Señor tiene el control. Así que acompáñame a orar por esta plantación. Padre, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos ante ti. Venimos ante ti porque tú eres el Dios de lo importante. Tú eres el Dios eterno, el Dios a quien queremos y decidimos servir, el Dios que nos redarguye y nos hace reflexionar y nos hará entender lo importante de lo urgente. Padre, que en este tiempo esta plantación que viene de tu corazón sepa identificar las prioridades, sepa entender y ejercer lo importante, y lo urgente que forma parte de ello pues está allí, y en algún momento lo haremos. Pero lo importante, Señor, tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, amado Dios, tu palabra, Señor, es lo que queremos llevarnos de aquí. Que estas distracciones que enfrentamos cada vez que vamos avanzando y que queremos agregar cosas nuevas para hacerlo todo con excelencia, Señor, sean simplemente eso, que no impidan, Padre amado, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y llevada a la realidad, a los hechos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este mismo día, el día de hoy, vayamos a nuestros hogares pensando desde ya qué hay en mi lista que es urgente y qué hay en mi lista que es importante. Padre, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a establecer prioridades conectadas con la eternidad. Y aquello que no está conectado con la eternidad, toma tú el control, Padre Santo, porque no tenemos tiempo para eso. Que nuestros negocios formen parte de un fruto importante, porque aunque lo hacemos con una intención financiera, tienen un propósito evangelístico, que podamos darle empleo, pan de vida a muchas personas, que nuestras finanzas alcancen y sobreabunden de tal forma que podamos ayudar a todos nuestros hermanos en nuestro país, Venezuela. Padre, esta plantación no es para glorificar a nadie, sino a ti, amado Dios. Ayúdanos, Padre amado, envía los frutos, envía las finanzas, envía la gente, envía las conexiones, envía los ángeles, envía todo lo necesario, Señor, y ayúdanos con esto, porque te necesitamos, amado Dios. Nosotros solos no podemos, ni queremos. Queremos que esto sea enfocado en ti, para alabarte y adorarte a ti, amado Dios. Entrónate en nuestras vidas, te colocamos no solo en el primer lugar, sino en el centro de cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, para que los frutos que veamos el día de mañana sean frutos conectados con la eternidad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a todos por estar aquí.